tardes. Le damos la bienvenida a la cuarta jornada de la Feria del Libro de la Cumbre, en nuestra 13ª Feria del Libro. Bienvenidos en nombre de la Sociedad de Escritores de la Cumbre, la cual presido, y de la de Cultura, a través de la municipalidad. Bueno, hoy tenemos el agrado de presentar a Silvia Barton con su primera novela metafísica, ¿no? Metafísica. Bueno, vamos a hablar de Silvia. Silvia es mentora cuántica, vive en Capilla del Monte desde el 21 de diciembre del 2020. Llegó a Capilla escapando de la locura de la pandemia en Buenos Aires. Se instaló en Quebrada de la Luna, a solo 9 kilómetros de aquí, cerca del Cerro Uritorco, sobre la ciudad intraterrena de Arles, donde vivió una experiencia crilla de expansión de la conciencia que redefinió su camino y le impulsó a transitar su conocimiento. En el 2025, al comenzar la redacción de un manual de metafísica, de manera inesperada surgió su primera novela, una ficción espiritual que aborda el tránsito del alma, la memoria de otras vidas y el cruce entre la razón y la espiritualidad. Y bueno, la acompaña su marido Richard Barton, ingeniero químico, quien colaboró en el proceso de corrección de la novela. Richard contará desde su visión de ingeniero acerca del experimento que realiza Elena. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. No sé si hace falta el micrófono, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, un poco la idea es hacer algún tipo de repaso desde un punto de vista técnico o científico. Yo no soy científico ni experto en física, soy ingeniero, pero sobre esa base algún entendimiento de lo que tiene que ver con el experimento con el que arranca la novela y cómo es su derivación. Me puedo animar a intentar empezar, digamos, esperemos que me salga más o menos bien. Les cuento el experimento inicial sobre el cual trabaja la protagonista, Elena. Está recreando uno que se hizo hace más de 200 años. Un científico británico que se llamaba Thomas Young, que era uno de esos científicos de esa época, del siglo XIX, de los que manejaban muchas ramas de la ciencia, no solo una especialidad. Él era un doctor en medicina, con muchos estudios en lo que era el campo de la óptica. Él fue el que descubrió, por ejemplo, la razón del astigmatismo, entendiendo cómo es que el cristalino se adapta o cambia su forma en función a las distintas distancias a las que tenga que enfocar. Él estudió en la ingeniería, por ejemplo, tiene una variable que se llama el módulo de Young, que es de la elasticidad o rigidez de los materiales, que es la que mide justamente eso. Cuán elástico o cuán rígido es un material, y ese módulo de Young es fundamental en todo lo que es la ingeniería de la construcción. Era un estudioso de los idiomas, a los 14 años ya hablaba 10 idiomas y a lo largo de su vida hizo una comparativa gramatical de 400 lenguas, tratando de buscar si había raíces comunes, y efectivamente las encontró. Él fue el que acuñó el término indoeuropeo para referirse a las lenguas, porque encontró que lenguas desde Europa, Asia, de distintas culturas, todas ellas confluían hacia un origen común. Dentro de este campo del análisis de las lenguas, por ejemplo, él fue el que se dio cuenta de un primer elemento que tenía la piedra Rosetta. Ustedes saben que la piedra Rosetta es Champollion, un filólogo francés, el que descifra los jeroglíficos egipcios a partir de la comparativa con los otros dos idiomas que había de la piedra, el griego y el copto, Griego y el egipcio, los jeroglíficos. Pero inicialmente fue este científico, Thomas Young, el que se dio cuenta, porque todos creían que los jeroglíficos representaban símbolos, y él se dio cuenta que cuando estaban adentro de un óvalo representaban un sonido, representaban una fonética.
pero no profundizó. Él creía que solamente lo hacían para nombres de reyes extranjeros, pero sí lo hizo saber a los filólogos de la época para que estuvieran al tanto. Finalmente Champollion profundizó en eso y fue mucho más allá y finalmente descifró todo lo que eran los jeroglíficos egipcios, pero nunca se lo reconoció. O sea, de hecho hubo alguna pelea en esa época entre ambos porque no se sintió contento Yang de que no lo reconocieran, así que tuvieron sus chispazos debido a eso. Y en el campo de la física, el experimento que tiene que ver con la novela fue un descubrimiento trascendental el que hizo. Hasta esa época, año 1800, o sea, este experimento él lo hizo en el 1801. Hasta esa época lo que primaba en la física en general era la física mecanicista, la física de Newton, o sea, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, lo que cae a la Tierra, la ley de la gravedad, lo sólido, la materia. Entonces, justamente la teoría de Newton era que la misma luz estaba compuesta por corpúsculos minúsculos, obviamente, ¿no? Y estaba la alternativa, estaba la teoría de que fuera una onda la luz, de que fuera un fenómeno ondulatorio. ¿Qué experimento hizo Yang? El mismo experimento sobre el que después voy a contar un toquecito más por qué la protagonista de la novela recrea, que es el llamado experimento de la doble rendija. ¿Y en qué consistía el experimento de la doble rendija? Una pantalla opaca, donde pone dos ranuras, dos rendijas, y la ilumina con luz. ¿Qué es lo que uno puede esperar si uno manda algo sólido a través de dos ranuras? Imagínense manguerear con pelotitas de pintura toda una pared donde están las dos rendijas. Cuando voy a mirar qué hay en la pared de atrás, y lo que espero ver son dos ranuras de distinto tamaño en función de la distancia a la cual esté la pared de atrás. Si la luz estuviera compuesta por corpúsculos, lo que esperaba encontrarse eran dos ranuras iluminadas. Y no fue así. Ese experimento lo que mostró es que lo que se veía en la pantalla de atrás era toda una sucesión de líneas iluminadas, oscuras, a lo largo de toda la pantalla. Era como que la luz efectivamente se comportaba como ondas. Las ondas tienen sus crestas y sus valles. Entonces, donde se superponían las crestas o la cresta con el valle, por cada rendija que iba pasando, iba formando la línea de luz o iba formando la línea de sombra. Igual, tampoco le creyeron mucho en esa época, cuesta generalmente vencer el statu quo del momento, pero claramente lo estaba mostrando. Entonces fueron pasando los años y se fue imponiendo el concepto de que la luz era una onda, no necesariamente dual, se fue imponiendo el concepto de que era una onda. Después pasó bastante tiempo, principios del siglo XX, cuando Einstein aparece con sus teorías, la teoría de la relatividad, con la teoría de que la luz era una onda, pero a su vez estaba compuesta por paquetes de fotones y de energía que tenían saltos discretos. Pero particularmente lo interesante es, ya en 1924 hay un físico que es de Broglie, que lleva el concepto un poco más allá y lo lleva a la materia. Entonces, ya sabiendo en esa época que la materia se componía de átomos, que los átomos tenían protones y electrones, todavía no habían encontrado los neutrones, pero ya entendían ese concepto, de Broglie dice, ¿y qué pasa si en lugar de luz yo recreo esto con los electrones? No lo podía recrear exactamente, no estaba la tecnología, pero él encontró cómo demostrarlo matemáticamente y demostró que los electrones en un experimento similar se comportarían también como ondas, siendo que los electrones son partículas. Entonces, ahí es donde aparece el comportamiento dual de la materia. Los electrones comportándose como partículas que lo son y a su vez comportándose como una onda.
bastantes décadas después, y este experimento lo pueden ver en YouTube si les interesa, el experimento Hitachi de los electrones, si lo buscan así lo van a encontrar. Es un científico japonés, que lo tengo que mirar, Akira Tonomura, que trabajaba en los laboratorios de Hitachi y usando los microscopios electrónicos de Hitachi, recreó efectivamente el experimento. Entonces hizo pasar de a uno los electrones. Iba barriendo, iba saliendo un electrón, otro, y se va formando, y uno lo puede ver ahí, como les digo, en la película que está en YouTube, cómo van apareciendo impactados los electrones en la pantalla de atrás. Y cuando pasa una X cantidad de tiempo, se forma efectivamente toda la pantalla con líneas negras, iluminadas, con el impacto de los electrones. Cuando uno analiza eso, es como que el mismo electrón estuviera pasando por las dos rendijas al mismo tiempo. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo se termina formando esto? Y entonces, distintos experimentos se han ido dando, pero falta uno ahí, que es, bueno, quiero mirar al electrón en el momento en que está pasando. Entonces yo tengo el equipo para emitir los electrones, tengo el resultado de cómo quedan en la pantalla, y aparece como que el electrón está pasando por las dos rendijas a la vez. Entonces, a ver si de alguna manera logro verlo, logro trazarlo en el momento en que está pasando. Hay tecnologías que se han hecho para hacerlo, pero ¿qué sucedió cuando lograron la tecnología para mirar al electrón? Se rompe esta pantalla de ondas. Pasan a formarse las dos rendijas. O sea, cuando observan al el electrón pierde su comportamiento de ondas y se comporta exclusivamente como materia. Y es lo que se llama el principio del observador. Cuando uno observa al electrón, lo está modificando. Entonces, no le gusta sentirse observado al electrón. Hace otra cosa distinta de lo que estaba haciendo. Ahora sí. Y aquí es donde empezamos a ver cómo linkea esto con la novela. La protagonista de la novela es Elena, que es una científica, que obviamente todo esto lo tiene súper claro, y ella quiere lograr esto que está faltando. ¿Cómo hago para observar la materia y no modificarlo? ¿Cómo hago para lograr este paso que está faltando? Y cuando finalmente lo logra, o hacia donde ella va a encontrar algo totalmente inesperado, es que resulta que está la posibilidad efectivamente de interactuar con la materia desde este mismo concepto de la vibración. O sea, si la materia vibra, si la materia tiene ese comportamiento de onda y una vibración propia, y si uno también vibra, porque nosotros estamos dentro del universo y somos parte de él, ¿qué pasa si podemos encontrar la frecuencia de vibración a partir del pensamiento, a partir del sentimiento, a partir de las emociones, para interactuar con ese universo y, ¿por qué no modificarlo? ¿Por qué no accionar sobre él? ¿Por qué no modificar nuestro mismo entorno y a nosotros mismos dentro de ese entorno? Entonces, no les voy a contar mucho más, o sea, para el resto hay que leer la novela, pero de alguna manera, en lo que tiene que ver con ese inicio de la científica y con ese camino posterior el cual va a empezar a desarrollar a partir de este descubrimiento, creo que ahí es donde, y acá lo digo desde otro punto de vista, ya no solo de hablar desde la parte de los experimentos científicos, sino desde el privilegio que yo tuve de poder ayudar un poquito con la corrección de la novela, yo pude ver cómo se iba desarrollando ese universo en la cabeza de Silvia, cómo iban apareciendo los personajes, cómo se iban dando las distintas situaciones, cómo se iban correlacionando y cómo iban evolucionando cada uno de ellos. Y la verdad que me parece que es un camino fascinante, que linkea con
nuestra realidad cotidiana y con las posibilidades que todos nosotros tenemos de trascender. Y de alguna manera nos presenta situaciones de la protagonista y de los distintos personajes que están ahí, con posibilidades de trascender y con elecciones de hacerlo o de no hacerlo. Para mí realmente ha resultado fascinante ver cómo se desarrolló la historia, cómo se desarrollaron los personajes. Y último comentario que por ahí hago, desde mi rol de esposo. La conocemos desde hace 30 años, así que simplemente mencionar, yo la veo siempre, la pasión con la que ha encarado todos sus emprendimientos, en distintas actividades que ella ha hecho desde siempre, directora de cine, guionista, sommelier, maestra de té, etcétera, etcétera. Pero bueno, este camino que se inició fines del 2020, lo hemos vivido juntos, a partir de venirnos a vivir acá a Capilla del Monte y a la Quebrada de Luna y descubrir todo este mundo. Para ella ya era una búsqueda en la que estaba, ¿no? Ella desde el budismo y desde todas las actividades que venía estudiando, pero cómo se ha ido solidificando, robusteciendo, entendiendo, conociendo, ayudando a un montón de gente a partir de todo esto. Para mí es un enorme orgullo y una enorme admiración, y me parece fantástico poder estar acá viendo cómo se concreta esto, en este caso, en el lanzamiento de esta su primera novela. Así que bueno, felicidades. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, gracias por venir. Para mí es un día muy especial hoy, más allá de la novela, porque es el Viernes Santo y yo tuve una experiencia mística con Jesús un Viernes Santo, hoy hace 33 años. Y la novela tiene 33 capítulos. Le insistí mucho a Berta que me diera el lugar para poder presentarla, me dice está todo completo, nosotros lo organizamos el año anterior, o sea, no, imposible, lo siento. Yo le decía, Berta, por favor, no sabes lo importante que es para mí ese día, ese viernes 3 de abril del 2026. Se cumplió 33 años con esa experiencia mística, necesito hacerlo ese día, porque me voy a sentir como protegida, como feliz y como brindando por semejante cambio en mi vida, ¿no? A partir de ese momento. Otro día les cuento que fue una experiencia mística. No. Les cuento un poquito. Para redondear un poquito lo que él decía, Champollion es uno de mis ídolos, el que descubrió lo de la piedra roseta, y estudiando para escribir la primera parte de la novela y comentándolo con él, descubrimos que era Young el que lo había descubierto y medio que era mi ídolo y se cayó al 50%, pero igualmente Champollion también tiene un gran talento porque era una persona que era muy enferma, tenía asma, estaba todo el tiempo dentro de la casa porque salía y se enfermaba. Y entonces se puso a estudiar idiomas en 1800 y era, ¿cómo se dice? Filólogo, experto en lenguas. Y yo enseño metafísica cuántica y neurociencias y siempre pongo ejemplos históricos de las personas que se concentran en una actividad y quieren ser el mejor en eso. Y Champollion fue este caso que soñaba como filólogo descubrir qué decían los jeroglíficos. Imagínense que hasta 1800, 1820 no se sabía qué decían los jeroglíficos. Entonces el sueño de él era dar con esa información. Y bueno, y el hermano se alista en el ejército de Napoleón. Cuando toman Egipto tiran un cañón, porque practicaban con cañones en Egipto, terrible lo que hacían. Rompieron un montón de cosas. Y en eso aparece la piedra roseta, que es una piedra de basalto escrita en 3 idiomas, que es en griego, en copto y en jeroglífico. Entonces, lógico, se dice yo, Ptolomeo número 3, Ptolomeo 3, y abajo dice en copto, y después lo dice en jeroglífico. Es evidente que ya tengo las traducciones más fáciles porque sé griego y sé copto, ¿no es cierto? Entonces ya me doy cuenta que lo de abajo es lo mismo. Y ahí entonces descubre finalmente más este aporte que no sabíamos que había hecho Young,
Con respecto a los sonidos, lo que viene en estela, en jeroglífico, ¿vieron las estelitas? Es sonido. Por eso, por ejemplo, Menem es un nombre súper egipcio. Es un nombre súper egipcio, es antiguo, por ejemplo, porque se le agrega, eran todas consonantes y se le agregan las vocales para poder decirlo, pero en realidad son sonidos. Así que bueno, cuando él lo descubre, Napoleón pide irlo a buscar, lo buscan, lo entran a Egipto subido en un carrito de esos que se agarran varias personas, lo llenan de flores, le hacen un festejo así increíble, y cuando él vuelve a los pocos meses muere porque no podía salir de la casa. Así que, pero bueno, logra una gloria que es algo extraordinario y logra el sueño de su vida que él tenía de chiquito, que era descubrir que eran los jeroglíficos. Cumple esa misión y muere. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco lo que yo enseño, que hay que encontrar cuál es la misión de uno, ¿no? Cuál es el propósito. Y lo importante de todo este primer capítulo que tiene Elena, que es que el observador modifica lo observado. Y si le agrego las emociones, ¿no modificará también las emociones lo observado? Es una pregunta que el libro intenta contestarlo. Los científicos todavía no llegaron a ese punto, pero también tenemos a Gabriel Malek, que dijo que nos comportamos en dualidad. No, somos multidimensionales los seres humanos, no somos dobles. Pero bueno, está confirmado científicamente que estamos duplicados, pero en realidad somos multidimensionales. Entonces la ciencia viene detrás de la metafísica. La metafísica ya dijo todo. La ciencia va lento, llega lento a la información. La metafísica ya lo dijo de antes de Cristo, todo esto, y lentamente lo van confirmando. Quiero contarles que Miguel Ángel, cuando pintó la Capilla Sixtina, esto lo han visto muchas veces ustedes, la creación de Adán, ¿se acuerdan de este dibujo? La creación de Adán. La creación de Adán. Todo el mundo lo ha visto alguna vez. ¿Se dan cuenta que Dios está dentro de un cerebro? Fíjense. Lo hizo cerebro. Ahora les doy vuelta el dibujo. ¿Ven? Dios es el cerebro. ¿Qué quiere decir Miguel Ángel con esta información? Que era un adelantado, un iniciado, un metafísico 1000x1000, una persona total y absolutamente iluminada. Hacía los frescos en 12 horas y los terminaba. No tenía manera de corregirlo, porque el fresco se seca en 12 horas. Un genio. En cambio, el óleo de Da Vinci podés corregirlo de por vida. Hasta los 70 años tuyos podés andar corrigiendo el óleo. El fresco no. ¿Qué quiso decir con esto? Una persona iluminada que hizo todo el tema religioso en la Capilla Sixtina, que les recomiendo que lo vayan a ver, que es una belleza. ¿Qué quiere decir? Que en el cerebro nosotros tenemos a Dios. Que si nosotros luchamos para ser inteligentes, para poner el cerebro en práctica, para poder salirnos de las emociones que nos empastan el cerebro, mucha emoción, siempre estás llorando, siempre estás lamentándote, siempre estás quejándote, no vas a lograr un buen cerebro. El cerebro tiene que estar calmo, tiene que estar descansado, no puede estar lleno de información con el teléfono, con esto, apurado, que voy, que vengo, que hago 20 cosas por día. Hay que cuidarlo, porque en el cerebro está Dios. Y se nota mucho en la novela. Elena tiene un gran cerebro y atraviesa un derrotero del alma mucho pensando, porque ella es muy inteligente, es una persona de más de 150 de coeficiente intelectual, se nota durante toda la novela lo inteligente que es. En un momento algunas entidades dicen, me parece que esta pasa las pruebas porque es muy inteligente, no sé si realmente... Entonces, ahora les voy a contar algunos fenómenos que me pasaron mientras la escribía, para no contarles de qué se trata la novela, igual algunas puntas que voy a dar. Cuando yo escribí la novela, mi casa de capilla es como un tubo que tengo, un tubo de conexión, no sé, porque empecé a escribir, yo me senté a escribir un manual de metafísica y salió una novela, nada que ver. Yo había intentado escribir 5 novelas antes, nunca me habían salido, tomé cursos de novela con los grandes profesores de novela y yo guión, soy muy especialista en guión cinematográfico, estudié, para que tengan una idea, con Aida Bornik, con María José Campamor, que escribió Los Miedos, Zona de Riesgo, o sea, con gente, los mejores profesores de escritura, los pagué en particular, ¿no? Cuando era joven. Y yo decía, mi objetivo es que escribir una novela, ¿no? Como que es el objetivo de casi todo el mundo, ¿no? Escribir una novela. Y no, yo tenía los profesores, todo empezaba con algo, tengo un montón de novelas armadas, empezadas, y no podía seguir porque no sucedía la magia.
no sucedía la magia de la conexión entre los personajes, de que hubiera personajes paralelos muy buenos, tanto como la protagonista. Se van a sorprender porque creen que es solamente de Elena y hay 2 historias más dentro de la novela, de la cual ni hablo porque quiero sorprenderlos. Es un thriller porque hay algo policial, si no, no sería un thriller. Es el primer thriller metafísico de la Argentina. Thriller porque hay un policial, hay una historia policíaca en paralelo. Y entonces no me salía nunca la novela, jamás. En marzo del año pasado se anota un alumno que casi viene hoy, pero no se animó porque anunciaban lluvia desde Buenos Aires, que él murió 20 minutos y volvió. 20 minutos es muchísimo estar muerto. Es una barbaridad de tiempo. 20 minutos es un montón. 20 minutos es una barbaridad. Y él tiene un montón, voy a contarles algo. Él estaba en un velero, se incendia el velero, se incendia completamente, cree que quizás fue un atentado. Él se incendia completamente, lo rescatan, lo llevan, moribundo, por supuesto, todo quemado. Y entonces, mientras lo están operando, que le dan anestesia y lo empiezan a pasar un rastrillo para sacarle la piel quemada, impresionante. Así está 1 año y medio el internado. Lo anestesiaban, le pasaban un rastrillo y le sacaban la piel muerta. Impresionante, no se entiende cómo se salvó. Y lo viene a buscar un ser en una barca. Se los cuento porque no tiene nada que ver con mi novela y es interesante. Unas partes voy a contar. Un ser sin cara arriba de una barca, él estaba como en un muelle parado, lo pasa a buscar y empieza a remar en un río, ¿no? Un poco lo que cuentan los egipcios. ¿Se acuerdan que cuentan eso? El que primero te vienen a buscar en una barca. Anubis era que te venía a buscar, me parece. Bueno, entonces le dice, perdón, ¿qué es esto? Le dice él. Encima agua, él había tenido el accidente en el agua, y vienen del agua a buscarlo. Y le dice, no, vos estás muerto, ya te estoy llevando, ya es el fin, te estoy llevando a tu derrotero, digamos. No, le dice, yo tengo que volver, no me voy a morir para nada. Sí, no, te estás muriendo y yo te estoy llevando, ya es el fin. Y empieza a discutir con este ser, que era muy extraño porque no tenía cara y tenía una capucha, todo blancuzco era, y muy impresionante. Y le dice, no me entendés, yo quiero volver a ser como sea, a ver, ¿con quién puedo hablar acá? ¿Puedo hablar con alguien? Yo quiero volver. Y él le dice, bueno, ya que insistís tanto, porque nunca tuvo un caso que insista tanto, se da cuenta que no se le apareció el túnel. Es algo importante esto que estoy contando, no hay túnel acá. Le dice, bueno, yo quiero ir a hablar con alguien, le dice, quiero hablar con alguien, a ver si, bueno, te llevo. Entonces lo llevo a hablar con un capanga de ese lugar, que no sabemos qué es, que puede ser un limbo, un purgatorio, no sabemos qué era exactamente. Y él tiene una conversación con el que dirigía todo el tema y vuelve. Hace un pacto, pero no lo recuerda. Hace un pacto y vuelve. Cuando vuelve, después de 1 año y medio de estar gravísimo, habían vendido la empresa de él, habían regalado la ropa, o sea, la familia se había deshecho de todo. Impresionante, ¿eh? Y él vuelve. Entonces, cuando él me va contando todo, punto por punto, mucho mejor contado que lo que yo lo conté, empieza a confirmar hipótesis que yo tenía de chica, porque a los 10 años, o a los 12, no me acuerdo bien, creo que a los 12, mi primer libro que leí fue La vida después de la vida de Raymond Moody. ¿Y yo por qué leía eso a esa edad? Por 12 tenía, porque en mi barrio, en todos los barrios, estaba desapareciendo la gente en el Mundial 78. Y desaparecía la gente, desaparecía, no se veía dónde iba, que desapareció fulano, desapareció vengano. En mi barrio había muchos, porque había varios gremialistas. Y entonces yo se ve que en mi inconsciente estaba la gente bien con el mundial, ¿no? Festejando como todos los mundiales. Y yo estaba como en una nube pensando, pero ¿y la gente que desaparece? ¿Cómo no estamos pensando en eso? Lo importante es la gente que desaparece, no el mundial. O sea, tenía como una preocupación y me puse a leer sobre eso. Y empecé a tejer desde los 12 años hipótesis sobre la muerte muy distintas a la del túnel. Muy distintas. Y entonces, cuando yo hablo con él y me confirma que ahí no hubo un túnel, dije, es por acá. Él me está confirmando lo que yo siempre sospechaba. Como yo me había puesto el objetivo en el 2025 de escribir una novela, no, un libro de metafísica, porque tengo 50 clases escritas sobre metafísica y cuántica y neurociencias, dije, voy a hacer un manual de eso. Salen 4 manuales de 50 clases. Voy a hacer un manual, voy a arrancar con algo. Y cuando me siento, me baja la novela, o sea, ni siquiera yo
sé, la escribí así. Así la escribí la novela. Llegó un punto de la novela, así sin parar la escribí. Tuve que contratar a una ilustradora, que va a estar en la presentación en Buenos Aires, porque le tenía que relatar cómo era la chica que yo veía. Fue difícil. Después hay una escena con un cuadro, que también creé el cuadro porque lo vi, y el cuadro está en la contratapa del libro. Tenemos prefacio y contratapa escrita por Claudia María Domínguez en la novela, que le agradezco muchísimo. Muy bien. Y el cuadro también, son dos arcángeles que están sosteniendo una pareja que está haciendo el amor. Un poco fuerte, bueno, pero muy suave. Y entonces llega un punto de inflexión, ahora le cuento lo fenoménico de lo que le quería contar. Llega un punto de inflexión donde yo tengo que lograr que ella pegue un salto cuántico en la novela durante el derrotero. Entonces dije, lo corto acá porque no me vino el salto cuántico, no me inspiré. Dije, yo lo voy a soltar, le voy a pedir al universo que me inspire qué personaje podría entrar para que ella pegue el salto cuántico. Y entonces tomo un curso de oratoria un sábado con Jerry Garmunsky, que es el dueño de TED Argentina. TED, ¿vieron esas conferencias que hay tan buenas? Yo lo sigo hace muchos años, me encanta. Da conferencias, cursos, clubes, de todo muy intelectual. Y daba un curso gratuito de oratoria. Como yo doy clases, dije, voy a tomar a ver qué dice Jerry, que es un genio, sobre la oratoria. Y en un momento dice, bueno, es como Évariste Galois, un gran matemático que murió a los 20 años. Entonces yo tomo Évariste Galois y tomo nota y me fijo. Y ahí es donde sucede el punto de inflexión de la novela con ese personaje. Quiero decirles que la novela tiene muchos personajes que son reales, muchas historias que son reales y que están mezcladas con la ficción. Hay gente, no me voy a mandar la parte, pero hay gente que me dice que es muy el estilo del Código da Vinci la novela. Porque hay cosas reales con cosas, o sea, el Código da Vinci te muestra una catedral que hay una información y que está, y la vas a ver está, y después hay una ficción alrededor. Entonces, bueno, ese fue uno de los fenómenos que pasó, que me lo dice una persona de un curso de oratoria, que nada que ver, ¿me entienden? Me dice el personaje que es clave en la novela. Y después, otra cosa que me pasa es que yo tuve una correctora antes que mi esposo, y le mando unos capítulos a corregir. Y yo había puesto 1495 en un capítulo, 1495. Un incendio en Florencia en 1495 pongo. Porque aparte hay varios lugares también, está París, está Florencia, está Japón, hay varios lugares también, la novela va para todos lados. Tiene muchas cosas culturales. Entonces, me la devuelve a corregir y después en 1945. Y como los ángeles se comunican a través de los números, no sé si ustedes sabían, los ángeles se comunican a través de los números. Yo había puesto 1495 y ella me devuelve 1945. Dije, acá hay un mensaje. Entonces dije, incendio en Florencia en 1495, enter, en Google. Y me viene un derrotero de información que modificó toda la novela. Es muy impresionante, se ve que yo estuve viva en ese momento, que existe la reencarnación, porque había sido en 1497. O sea, yo invento algo, supuestamente, entre comillas, y no, había sucedido, y el error es por 2 años, en 1497, es un fenómeno lo que les estoy contando, un fenómeno metafísico. Después, como yo ya tenía a este chico, dije qué lindo sería presentar la novela en Buenos Aires con el que se murió 20 minutos y volvió, que lo cuenta más largo, con más detalles, que cuenta cómo estaban vestidos, todo. Y me faltaría alguien en capilla para presentar la novela que haya muerto y haya vuelto. Pero bueno, no encontrar a alguien, yo vivo encerrada, escribiendo, haciendo cosas, no soy muy... salgo, pero muy poco por el pueblo, no voy a conseguir a alguien imposible. Pero bueno, como yo practico la metafísica, cuando uno piensa algo, el universo se mueve y te lo trae, cuando tenés mucha práctica. Ni me imaginé que me iba a conseguir una persona, o sea, ni lo soñé. Entonces una persona me llama y me dice, ¿querés dar un curso que nosotros tenemos un lugar y hacemos eventos? ¿Querés hablar de metafísica? Y le digo, sí, no hay problema, pero gratuito. No hay problema, voy gratuitamente. Entonces me dice, está el sábado a tal hora, voy. Y voy 1 hora antes. Y la dueña del lugar, que actualmente es muy amiga mía, es colega del té.
Entonces, bueno, pero nos pudimos charlar primero del té, qué sé yo, qué sé cuánto, y me dice, ¿y ahora qué estás haciendo? Le digo, no, ahora estoy escribiendo una novela metafísica. Ah, ella me dice, mi esposo también le escribió una novela porque él se murió y volvió. Aparte usa las mismas palabras, se murió y volvió. Le digo, mañana los invito a almorzar, y bueno, no solamente presentó la novela en Capilla él, también contando su experiencia, que él murió con el COVID, su alma se iba desprendiendo, como ya saben, que van viendo el hospital, van viendo la gente que va charlando, bueno, vio que dos enfermeros salían, una enfermera y un enfermero salían, se estaban dejando ahí en ese momento, diciendo, esto se tiene que terminar. Y bueno, se iba elevando, se estaba muriendo, y de repente, lo que yo interpreto, porque no lo cuenta así, pero lo que interpreto es que vienen unos comechingones del astral, se lo llevan a un campo, lo apoyan en una piedra, lo curan, vuelve y a los 2 o 3 días le dan el alta, se muere unos minutos, 6 minutos, una cosa así. Y cuando vuelve, al poco tiempo le dan el alta. Después se va de vacaciones y evita las altas cumbres para ir a Nono y agarra Soto. Y cuando agarra Soto, nota que hay la higuerita, ¿se llama? ¿La higuerita o la higuera? La higuerita. No sabe por qué se mete y era el campo donde lo habían curado astralmente los comechingones. Y logra entrar al lugar y se hace amigo de los dueños del lugar, que tienen la piedra donde a él astralmente lo habían curado. Una cosa impresionante. Lo curan los comechingones. O sea que él ahora está investigando si él tiene comechingones de ancestros, porque él vino de Buenos Aires a vivir acá. Entonces ahora está investigando si él tiene comechingones de ancestros, que por eso lo atrajo tanto vivir en esta zona. Y bueno, y les voy a contar ahora para finalizar que es un thriller porque hay un crimen, que es metafísica porque sucede un 95% en otras dimensiones y fuera del cuerpo. Eso es sobre física cuántica porque al principio realiza un descubrimiento que le hará ganar el Nobel y ayudar a la gente a no sentir más que no puede, no tiene, no le alcanza. Es sobre vidas pasadas porque debe reparar 2 de sus vidas anteriores. En cada vida pasada se cruza con la coyuntura adecuada y se cruza con los protagonistas del momento. Es sobre Hertz porque la segunda prueba es en esta ciudad intraterrena. Es sobre arcángeles y el cielo porque ellos se reúnen a decidir su destino. Es sobre lo que pasa a continuación de un accidente. El cuerpo está inconsciente, pero la conciencia y el alma están vivas y viviendo en otras dimensiones. Es sobre demonios, arcontes y la parca, porque son entidades que existen. ¿Acaso descendió a los infiernos? ¿Qué quiere decir? Aquí tienes una hipótesis. Es sobre el túnel. ¿Hay que ingresar o no? ¿Son de verdad los parientes que se presentan? Es sobre los españoles que conquistaron América. Es sobre un incendio que hubo en Florencia en 1597. Es sobre el amor posible y el imposible. Es sobre la injusticia humana. Es sobre la envidia, la competencia que lleva a la gente hasta el final y puede hacerle perder la vida. Es sobre el interés, los recursos mentales, la inteligencia y la sabiduría. Es sobre la conexión de la Virgen María en el cielo. Eso les va a sorprender. Es sobre el arte y los peligros que ha pasado a través de las épocas. Es sobre el amor paternal que todo lo tiñe y todo lo suaviza. Es sobre los animales, los buenos, que dan sus vidas por nosotros y los otros. Es sobre espíritus y entidades que viven entre nosotros y no los vemos. Es sobre la maldad que reina arriba y abajo. Es sobre estar dormido o despierto. Es sobre el miedo y el coraje y la conexión con uno mismo. Es sobre el alma, porque guarda todo lo que hace bien y mal. Y es sobre el amor, posible e imposible, porque tiene muchos personajes históricos que existieron, de los buenos y de los malos, la mayoría desconocidos por el público general.
Finalmente, es sobre víctimas y perpetradores, que acá les cuento el final. Cuando ingrese a mi esposo a corregirme la novela el 1 de diciembre, le digo, ¿sabes qué me olvidé? Me olvidé de poner algo muy importante que es de constelaciones familiares. Me olvidé que si la víctima no perdona al perpetrador, sus reencarnaciones no van a ser buenas, van a ser repetitivas. Quizás no se encuentre con otro perpetrador, sino con 2, o con 3, o con 5. Voy a modificar toda la novela. Y él me dijo, no, espera. ¿Te gusta lo que hice? Y entonces, antes del epílogo, un ratito antes del epílogo, la mitad del capítulo le escribió a mi esposo, la mitad del último capítulo, antes del epílogo, la escribió a mi esposo, teniendo en cuenta eso de que la víctima tiene que perdonar al perpetrador. Y para mí es la mejor parte de la novela. Así que pido un aplauso a mi esposo. Este final es una película en sí misma, es una obra de arte. Así que recemos que se pueda filmar porque sería un peliculón o una serie increíble. Porque, bueno, vieron, la última fue un éxito, lo último metafísico hubo que fue Stranger Things, vieron que fue un éxito mundial, y es metafísica sobre las entidades que hay en el astral, las negativas. Y esto habla de las dos, de las negativas y de las positivas. Y también hay dos historias paralelas. Así que, bueno, espero que lo disfruten y que les guste muchísimo. Muchas gracias por venir. ¿Tenemos tiempo para firmar?